Vuelvo a leer, hermanos, Juan 20:17. Dícele Jesús: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Si José de Arimatea fue la primera persona sobre la que se hizo efectiva la sangre de Cristo, y es quien tuvo el cuerpo de Jesús sin pecado entre sus manos, María Magdalena fue la primera persona que vio el cuerpo glorificado de Cristo. María Magdalena estaba muy confundida en el momento de la resurrección, y eso lo muestra su preocupación por saber dónde estaba el cuerpo del Señor. Mira el capítulo 20, el verso 2. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, al cual amaba Jesús, y les dice: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Mire la misma pregunta en el capítulo 20, el mismo capítulo, el verso 11. Empero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando, abajóse a mirar en el sepulcro, y vio dos ángeles en ropas blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dice: porque han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. De igual manera, en el capítulo 20, ahí mismo, en el verso 15, en esta ocasión María Magdalena hablando con el mismo Señor, le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dice: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo le llevaré. María Magdalena le dice a Pedro y a Juan: se llevaron al Señor y no sabemos dónde le pusieron. Le dice a los dos ángeles que se aparecieron, a los dos ángeles que eran como unos jóvenes ahí que estaban dentro del sepulcro, les dice: se han llevado el cuerpo del Señor y no sé dónde le han puesto. Y después se le aparece Jesús mismo y le dice: si usted se llevó el cuerpo, dígame dónde lo puso. Ella tiene la preocupación de que el cuerpo del Señor ha desaparecido y de que alguien se lo llevó, de que alguien lo tomó y se lo llevó. A lo mejor los judíos que querían esconderlo, o a lo mejor los romanos que querían evitar una revuelta, o quizá algunos de sus discípulos secretos, como José de Arimatea o Nicodemo, se lo llevaron para adorarlo o para venerarlo. O a lo mejor fue Dios mismo quien lo hizo, fue Dios mismo el que se llevó el cuerpo del Señor o el que lo escondió, como también había hecho con el cuerpo de Moisés. Y el primer punto de este mensaje es ese: fue Dios mismo quien levantó el cuerpo de Jesús. A esto lo llamo, hermanos, el problema del cuerpo muerto. Dios no quería que la gente adorara un cuerpo muerto. A pesar de todos los favores y de las misericordias y las luchas que ese cuerpo tuvo, Dios no quería que la humanidad adorara un cuerpo muerto. Dios mismo lo levantó de la tumba. Mire lo que dice Romanos 1, 3 y 4. De su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue hecho de la simiente de David según la carne, y fue declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. O sea, Él es declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad,
por la resurrección de entre los muertos. Dios mismo, por su Espíritu, levantó al Señor de la tumba. Dios no quería que la gente adorara un cuerpo muerto, ni una tumba, ni una cruz. Aún con toda la historia que hay detrás de ese cuerpo, Dios no quería que la gente adorara un cuerpo muerto. El cuerpo de Cristo, que nació de un vientre virginal, pero Dios no quiere que adoren ese vientre virginal. El cuerpo de Jesús, que fue amamantado por los pechos de su madre, pero Dios no quiere que adoren a su madre, ni a los pechos de su madre. Así como su madre, su propio cuerpo, el cuerpo de ese bebé, que tuvo que sufrir el exilio en Egipto, los fríos de la noche y el calor del día. Pero Dios no quiere que adoremos el cuerpo de un bebé. El cuerpo de Jesús, que soportó las tentaciones de Satanás, que vivió el ayuno, las manos de Jesús que tocaron al leproso, los pies de Jesús que tenían el poder de ir en contra de las leyes de la gravedad y de la densidad al ser capaz de caminar sobre el agua, mientras Pedro por su falta de fe se hundía. Los ojos del Señor que miraron a Pedro y le recordaron que cuando el gallo cantó 3 veces, él lo negó. Todo en el cuerpo del Señor, sus pestañas, sus uñas, sus dedos, todo en el cuerpo del Señor podía ser motivo de adoración, pero Dios no quería que adoren un cuerpo muerto. Por mucho tiempo, una iglesia católica en Alemania decía que tenía la única parte del cuerpo del Señor que no subió al cielo, es decir, el santo prepucio. Ellos decían que si Jesús era judío y fue circuncidado, el prepucio de ese bebé había quedado en alguna parte y lo tenía esa iglesia en Alemania. Miles de católicos en el siglo XIX iban a adorar el santo prepucio. Santa Catalina de Siena tuvo un sueño en el que se casaba místicamente con Jesús. Y Jesús le ponía como anillo de matrimonio su santo prepucio. Yo recuerdo, hermanos, que en el 2018 llevaron una probeta con una gota de sangre del Papa ya muerto, Juan Pablo II, a Marinilla. Y eso fue el problema más grande. No se podía caminar por ese pueblo. No se podía entrar ni salir de ese pueblo. Y eso que estaba lloviendo, miles de católicos salieron de sus casas a ver o a medio ver la procesión que pasaba con una probeta con una gota de sangre de Juan Pablo II. Viajaban de otros pueblos, llenos de fe en esa reliquia de alguien que consideraban un santo. La gente de Marinilla y de los pueblos del oriente y muchos de Medellín adorando la gota de sangre de un muerto. Por eso digo que Dios mismo fue quien levantó a Jesús. Porque María Magdalena y las otras mujeres, y a lo mejor Nicodemo y José de Arimatea, también estaban en el peligro de adorar un cuerpo muerto. Por eso fue que Dios lo levantó de la muerte. Y no dejó huellas de su cuerpo humano aquí en la tierra. Porque Dios no quiere que adoremos a un muerto, sino que lo adoremos a Él, que es un Dios vivo. Él que vive y permanece para siempre. Si el prepucio de Cristo quedó en algún lugar, seguramente hicieron lo que hacían los judíos, enterrarlo. Y en ese entierro se deshizo. Y la sangre de Cristo no está en una probeta. Ahora la tenemos por la fe. Pues Dios no dejó de esa sangre física en esta tierra para que no caigamos en esas adoraciones y en esas idolatrías. Dios levantó ese cuerpo. Otro punto importante, hermanos, es que Jesús le dice a María Magdalena, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y a esto le llamo el problema del cuerpo glorificado. Juan 20, 17 dice, dícele Jesús, no me toques,
porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Seguramente esto se dio cuando María Magdalena estaba con la otra mujer allí cerca, pues ellas dos alcanzaron a tirarse a los pies y a tocar al Señor. Mateo 28, verso 9. Mateo 28, 9. Y he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo, tengáis gozo. Y ellas se llegaron y trabaron de sus pies, o sea que lo tocaron, y le adoraron. Entonces Jesús les dice, no temáis, id dad las nuevas a mis hermanos, para que vayáis a Galilea y allá me verán. Digo, el problema del cuerpo glorificado. Notemos entonces que sí lo tocaron. Entonces esas palabras de Jesús a María Magdalena, no me toques, en ese momento no tienen relación con el hecho de que si lo tocaban les iba a pasar algo, o de que no se podía tocar a Jesús pues era un fantasma, o de que no se podía tocar porque no se podía tocar después de resucitado sin que subiera al Padre. Recordemos que Tomás también lo tocó. Y fue el mismo Jesús el que le dijo a Tomás, mete tu mano acá, ¿cierto? Pon tu mano acá. Juan capítulo 20, versículo 27. Juan 20, 27. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y da acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Así, hermanos y hermanas, no parece que Jesús le haya dicho a María, no me toques por algún extraño asunto en relación con su cuerpo glorificado. Tiene que ver más con la urgencia, con el afán, con el hacer las cosas rápido, con el no quedarse en ese instante glorioso. No me toques. Aún me falta subir a mi Padre, estar en el estado en que debo de estar. Más bien, en lugar de quedarte en la adoración de mi cuerpo glorificado, ve a mis hermanos y anuncia mi resurrección. No es que no se pudiera adorar en ese momento, es que no era el momento de la adoración. Era el momento de la proclamación. No me toques. En este momento, ve y dile a mis hermanos que ya se ha cumplido la palabra que anuncié. Eso mismo lo vemos en Lucas 24, cuando otras personas lo tocan. Lucas 24, versículo 33. Lucas 24, 33. Y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén y hallaron a los 11 congregados y a los que estaban con ellos, que decían, resucitado ha el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos en el romper del pan. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían algún espíritu. Mas él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y suben pensamientos a vuestros corazones. Mirad mis manos, mis pies, yo mismo soy. Palpad. ¿Qué es palpad? Toquen. Toquen. Palpad. Y ved, el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? ¿Tienen comida? Como para que vieran que no era un fantasma. ¿Tienen comida? Y entonces ellos le presentaron parte de un pez asado, o sea, ni el pez completo. No alcanzaron a hacerle la comida completa, ¿cierto? Una parte que había. Una parte de un pez asado y un panal de miel, lo cual él tomó y comió delante de ellos. ¿Se dan cuenta que no soy un fantasma? Mire, puedo comer. Tengo otro cuerpo glorificado, pero puedo comer. Mire. Y les dijo,
estas son las palabras que os hablé. ¿Cómo sería el miedo de esta gente ahí? Un fantasma. No, yo no soy un fantasma. No soy un fantasma. Tóquenme, palpen. Es más, tienen comida, denme comida. Y ellos ahí, ¿qué pasó? Esto que está pasando son las palabras que yo les hablé. Estas son las palabras que yo les hablé estando aún con vosotros, o sea, en la otra situación, en el otro cuerpo, no en el glorificado, sino en el antes de morir. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos de mí. Ahí Jesús divide la Biblia en tres: la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Y en toda la Biblia habla de mí. Gloria a Dios. Amén. Todo esto era necesario que se cumpliera. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue menester que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercero día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, ¿qué es lo que les está diciendo? Vayan y prediquen. Ya les abrí el entendimiento. Vayan y prediquen. Así, mis hermanos, no parece que haya problema con adorar el cuerpo glorificado del Señor en ese momento, como hicieron las mujeres que se tiraron a sus pies, o con tocarlo, o con declarar su divinidad, como Tomás, que le dijo: Señor mío y Dios mío, o con palparlo, como hicieron estos discípulos. El problema no está en vivir ese instante en que nos llegue la luz de las Escrituras y las promesas de Dios. Es muy emocionante vivir momentos especiales con Dios. Dios nos permite vivir esos instantes. En este caso, el tiempo de la resurrección, y que ellos pudieran ver y tocar su cuerpo glorificado, resucitado, y pudieran entender lo que Él les había hablado. Pero ese no era el momento de adorarlo. Paradójicamente, ¿cierto? No era el momento de adorarlo. Era el momento de que ellos fueran a predicar, de que ellos fueran a proclamar el perdón de pecados, de que ellos fueran a contar que había resucitado. Era el momento de la fe y el arrepentimiento. Los tiempos de la contemplación son precedentes a los momentos de la acción. Dios nos permite contemplarlo y abre nuestro entendimiento, pero para que actuemos, para que lo proclamemos. Dios quiere que vayamos y hagamos la obra, no solo que nos quedemos en la contemplación. Dios nos recuerda que lo que nos ha prometido se cumple, pero eso es para que actuemos. Hermanos y amigos, hermanos acá y hermanas, Dios a mí me ha dado muchas palabras de fortaleza. Me ha hablado por este libro, por esta Biblia. Dios me ha dicho muchas cosas, me ha hablado por ustedes, mis hermanos. Me ha dado palabra a través de ustedes, ha hablado a mi corazón. Promesas verdaderamente hermosas, exhortaciones verdaderamente especiales, de bendición para mi vida, para la vida de mi esposa, para la vida de mis hijos. Dios me ha hablado por ustedes, me ha dicho que no cambie la doctrina, que me quede en la doctrina que tenemos. Me ha exhortado por varios de ustedes y me ha dicho que siga en la predicación del mensaje, que vaya al frente mientras otros toman un respiro, y entonces después yo también podré tomar un respiro. Y yo lo asumo como algo de Dios, pero es para seguir adelante y no para detenerme en la contemplación. No es para, como dice aquí en Medellín, dormirnos en los laureles. Si Dios nos da algo es para que actuemos. Si Dios nos da bendiciones es para que las compartamos. Si Dios nos da palabras es para que actuemos. Si Dios nos da ministerios para que lo hagamos. No para que nos quedemos solamente en la adoración y en la contemplación. Ese liderazgo que Dios me ha dado y que Dios nos habla por medio de su palabra, por medio de ustedes a mi corazón, no es para decir tan lindo como Dios me cuida y como Dios me habla. Es para actuar, es para hacer lo que Él me dice que haga. Y yo veo, mis hermanos, cómo Dios nos habla cada día, domingo y miércoles, domingo y miércoles. Y decíamos el miércoles pasado, eso no es para cruzar los brazos. Eso no es para quedarnos así y decir, ay, tan bueno que es ir a la iglesia.
tan bueno que es cantar en la iglesia. Dios cómo nos habla y tomamos cafecito y comemos pan y vea qué tan bueno y hablamos con los hermanos. No, no es para eso, no es para quedarnos ahí. Es para salir a decirles a otros, mire, hay un Dios que salva. Mire, hay un Dios, hay un pueblo que alaba a Dios. Mire, vea, ya hay un pueblo que tiene compañerismo los unos con los otros. Mire que hay otro tipo de vida. No solamente para quedarnos contemplando lo que tenemos. Es para salir a enseñarles a otros, para salir a mostrarles a otros, para salir a ejercer el ministerio que Él nos ha dado. Ay, como aprendemos en el Instituto Bíblico, pues invite a otra gente también a que estudie. Pues déle esos estudios a otros. Ay, como cantamos de bueno, pues invite a otro a que cante con nosotros, a que cante con usted. Ay, como pasamos de bien los jóvenes, pues traiga más jóvenes. Aquí está el problema del cuerpo glorificado. Nos gusta tanto el cuerpo glorificado que nos queremos quedar en la adoración. Y no salimos a actuar. ¿Y qué dijo el Señor? ¡Salga y cuente! Amén. Creo que era Moisés, ¿cierto? Era Moisés, no sé si me equivoco, algún hermano, que estaba orando y orando y el Señor le dijo, ¿qué sigues ahí orando? No, yo creo que no me acuerdo, después nos acordamos. Pero me parece, ¿por qué sigues orando? Sal y dile al pueblo que marche. ¿Cierto? Así fue. ¿Y qué sigue usted orando? ¿Va a seguir orando ahí todo el tiempo? Salga y dígale al pueblo, marchen. Ahora, eso es muy interesante porque realmente la mejor parte es la adoración. ¿Se acuerda con Marta y María? Marta y María. Marta ahí sirviendo y todo, y María a los pies del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor a Marta? María escogió la mejor parte. La mejor parte es la adoración. Pero hay tiempos que no es para adorarlo, aunque esté en toda su gloria. Es para ir y proclamarlo. Señor, te rogamos que nos muestres cuándo es ese tiempo. Padre, te rogamos que le digas a esta iglesia cómo hacerlo. Porque entonces no nos podemos quedar ahí en ese momento. El Señor le dijo a María Magdalena, no, yo sé que usted quiere quedar adorándome ahí, pero tiene que salir y proclamar. Hermanos, y finalmente pienso en el problema teológico. Dije el problema del cuerpo muerto, el problema del cuerpo glorificado y el problema teológico. Me sorprenden las palabras del Señor a María Magdalena. Volvámoslos a leer. Juan 20, 17. Dícele Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dios nos muestra, o Jesús nos muestra, que a pesar de su gloria, hay momentos que hay que actuar. No me toques ahora, ve y cuenta a mis hermanos. Y este último, el problema teológico. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El hecho es que los apóstoles palparon el cuerpo del Señor, el cuerpo glorioso, ellos lo palparon. Juan lo palpó. Y dice que es el verbo de vida, primera de Juan 1. Primera carta de Juan, capítulo 1. Primera carta de Juan 1. Y póngame cuidado en este último punto, hermanos. Présteme atención. Más bien, más bonito decir así. Présteme atención. Juan 1:1 dice, mire cómo es de tremendo esto. Lo que era desde el principio. Vamos a decir, ¿qué es lo que era desde el principio? Jesús, el verbo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Y ahí se mete el cuerpo de Juan, ¿cierto? Yo lo vi con mis ojos. A lo que era desde el principio, yo lo oí con mis oídos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, amén. Yo lo vi con mis oídos, yo lo vi con mis ojos y lo oí con mis oídos. Lo hemos mirado
Y con mis manos, y nuestras manos han tocado al verbo de vida. Y creo que ahí se está refiriendo de una manera especial cuando lo tocó glorificado. Tóquenme. Al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y lo vimos, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y se nos ha manifestado. ¿Y qué dice Jesús? María, no me toque. Vaya, dígales a ellos que resucité y que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eran unas vivencias muy gloriosas de ver al Hijo en un cuerpo glorificado, de ver la vida, o como se le llama, el verbo de vida. Era el momento para que los apóstoles se olvidaran del Padre. ¿Para qué el Padre si tenemos al verbo de vida? ¿Para qué el Padre si tenemos el cuerpo glorificado del Hijo? ¿Para qué el Padre si nuestras manos han palpado la vida? Uno que murió y resucitó, uno que murió y hoy vive. ¿Qué necesidad de mirar más al Padre o de orar al Padre si tenemos la vida con nosotros, tenemos el verbo con nosotros? Pero Jesús les dijo, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Voy a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sí ve ahí, hermano, el problema unicitario de no creer en el Padre y en el Hijo? Amén. Clarísimo. Voy a mi Padre, pero no dice solamente a mi Padre, y a vuestro Padre. O sea, aquí como estoy, en este cuerpo glorificado, ustedes se pueden olvidar del Padre y que no hay Padre y me miran nada más a mí. Pero no diga, pero mire María lo que está haciendo, está cometiendo un error. Vaya y cuente que voy a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Por eso le llamo el problema teológico. Porque algunos cuando ven la divinidad de Jesucristo se olvidan que fue enviado por el Padre. Gloria a Dios, ¿sí me entienden? Se olvidan que fue enviado por el Padre. Que subió en un cuerpo glorificado y que está a la diestra del Padre. Y allí está intercediendo por nosotros. Hermanos, no podemos cambiar nuestra doctrina solamente porque tengamos un gran encuentro con Jesús. No podemos cambiar nuestra forma de hablar solamente porque creemos que Jesucristo es Dios. Debemos decir como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:5. Aunque haya muchos que se llamen dioses en el cielo y en la tierra, para nosotros empero solo hay un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Nosotros somos en el Padre, pero somos en el Padre porque el Señor Jesús nos coloca en el Padre. Le damos la gloria a Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre nuestro. Gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias porque hoy es un día especial donde tú vuelves a enseñarnos.